Bueno, buenas noches, estimados participantes. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la clase de ayer. Vamos a seguir con la misma base de datos que les envía al grupo. ¿Me confirman si todos tienen la base de datos o hay alguien nuevo y así se las reenvío de nuevo? A ver, voy a enviar un puntito. Ya, la voy a pasar de nuevo. Denme un segundito. Documentos. ¿Con qué nombre está? Clase 2. Ya está. Vamos a trabajar con la base de datos que les volví a reenviar al grupo. Y ya, vayamos no les estoy compartiendo pantalla. Ya les comparto pantalla completa. Ya. Nos vamos a Excel. Ya, vamos a hacer todo desde cero. Igual se está grabando la clase, así la pueden consultar. Cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme, mejor habiliten su micrófono, porque voy a desactivar esto y como ven ya no los puedo ver. Bueno, ustedes en lo que tienen en su base de datos, ahorita vamos a abrir esto. Ya. Primero tienen la primera base de datos, que son solamente esto, 50 datos. Pero la otra base de datos, fíjense, aunque haga con el cursor, aquí ya son miles de datos. Vamos a trabajar con esa cantidad de datos. Pero obviamente para yo poder empezar a trabajar con todas estas cantidades ya más grandes de datos, primero tengo que empezar con algo pequeño, que en este caso son solamente 50 datos. Y al final nos va a quedar algo así. Ya todo, ya resuelto. Entonces, vamos a hacer todo esto paso por paso. A ver, voy a borrar todo esto y vamos a hacer junto con ustedes. Entonces, voy a borrar esto. Esto igual vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. Ya. Bueno, como ya lo habíamos visto en la primera clase, la parte teórica, lo que nos permite hacer la estadística, en este caso la estadística descriptiva, que como saben que en toda investigación que nosotros vayamos a realizar, siempre estamos buscando algún dato. Por lo general, no sé, envían a los grupos de WhatsApp algunas encuestas para que las respondan. Esa ya viene a ser la parte de recolección de la información. Y una vez yo tengo recolectada la información, tengo que empezar a hacer el análisis de la información. ¿Y cómo hago ese análisis? Pues respectivamente con la estadística. En este caso, ¿de qué son estos datos? Son los ingresos de los trabajadores de una fábrica. Aquí seamos un poco más específicos. Pongámosle de la fábrica o de la empresa, ABC, pongámosle.
en dólares. Eso obviamente ya va a depender de qué investigación estén realizando ustedes. Bueno, en este caso, estos son, obviamente en la empresa han habido 50 trabajadores y hemos logrado obtener toda esta información. Obviamente, esta información ustedes la obtienen de su base de datos que han ido recopilando. Puede ser mediante encuestas o mediante tal vez ya recursos humanos ya tienen una planilla y ya ustedes pueden hacer el respectivo análisis. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder preparar nosotros nuestra tabla? Es conocer con cuántos datos estamos trabajando, lo que llegaría a ser nuestra muestra o población. En este caso, como estamos trabajando con todos los datos de la empresa, llegaría a ser nuestra población. Obviamente, aquí a simple vista, yo puedo ver que hay 50 datos, pero fíjense en la otra hoja, aquí ya son miles de datos. Y esto ya a simple vista no se lo puede contar. Y aquí es donde nos ayuda nuestro buen amigo Excel con la fórmula que nos lo cuenta por nosotros. Esa fórmula se llama, colocan el igual y elegimos la función contar. O pueden escribirlo igual, contar en el teclado y aquí les aparece. Solamente contar, ninguna de estas otras. Seleccionamos la función contar. Seleccionamos toda nuestra matriz de datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Tenemos una muestra o una población de 50. Y ya para empezar a hacer nuestra tabla estadística, obviamente hay que seguir unas cuantas formulitas que son bastante sencillas, que igual se las compartí al grupo. Creo que hay nuevos, se las voy a volver a reenviar. Den un segundo. O pueden sacarle igual aquí una captura de pantalla si las tienen. Las voy a enviar. Déjenme ver. Ya. Galería. Ya está. Les volví a enviar al grupo. Igual pueden tomarle captura a esto. No hay ningún problema. Son las mismas. Esto más les voy a pasar. Así trabajamos con esto. Capturar, control V, enviar. Ya está. Entonces, para construir nuestra tabla, lo primero que necesitamos es conocer nuestro rango. ¿Y cómo obtenemos nuestro rango? Nos dice que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿A qué se refiere eso? Es decir, ¿quién es en este caso de nuestra fábrica de trabajadores la persona que percibe un mayor ingreso? Y la diferencia, obviamente, con la persona que recibe un menor ingreso. Aquí, como les digo, como son pocos datos, podemos verlo a simple vista. Pero si ya trabajamos con grandes cantidades de datos, buscar aquí cuál es el menor y cuál es el mayor, nos va a tomar un buen tiempo. Pero gracias a la tecnología ya tenemos todo eso con 2 clics. Entonces, para encontrar el valor máximo, colocamos igual en el Excel y escribimos max, que se refiere a máximo. Y aquí está, como max. Nos dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, seleccionamos max, seleccionamos nuestra base de datos y enter. 1790. Y para el valor mínimo lo mismo. Escribimos mínimo, aquí está min. Seleccionamos otra vez nuestra base de datos y listo.
¿Qué nos dice esto? Que la persona que percibe un mayor ingreso en la empresa ABC son $1,790 y la empresa y el trabajador que recibe una menor cantidad de ingresos, en este caso, es de $120. Obviamente, cuando hacemos estos análisis, esto más que todo nos permite para la toma de decisiones. Obviamente, en este curso solo vamos a ver toda la parte de elaborar estas tablas, pero como les dije en la primera clase, todo esto nos sirve para tomar decisiones. En este caso, yo puedo hacer una investigación y decir por qué hay un trabajador que gana más que el otro. No deberían ganar todos lo mismo, o puede que sea comisión variable y cada uno gane en base a lo que esté trabajando. Obviamente, en base a todos esos datos que nosotros obtengamos, nos permiten realizar lo que son temas de investigación. Pero en este curso nos vamos a enfocar netamente en lo que es estadística, no tanto en la parte de investigación. Bueno, como ya tengo valor máximo y valor mínimo, el siguiente paso es calcular el rango. Ya tengo valor máximo y valor mínimo, y el rango no es más que la resta entre valor máximo y valor mínimo. Y tengo 1670. Este 1670 me dice que hay una diferencia entre la persona que gana más con la persona que gana menos de $1,670. Una vez ya tengo calculado mi rango, el siguiente paso es calcular la K, lo que se lo conoce como el número de intervalos. El número de intervalos prácticamente me está diciendo en cuántos intervalos vamos a dividir toda nuestra base de datos. Obviamente, esto se lo puede hacer a criterio del investigador o en este caso siguiendo la fórmula, que en este caso se lo conoce como la regla de Sturges, en la que nos dice que tenemos que hacer la operación de 1 más 3,33 multiplicado por el logaritmo de n. En este caso, n llegaría a ser nuestra muestra o población con la que estemos trabajando. En este caso es 50, que es el total de trabajadores de la empresa. Entonces, aquí una vez colocamos este asterisco que significa multiplicación, escribimos logaritmo. Y aquí automático ya me aparece. En este caso selecciono el primero y dice log. Y nos dice que pongamos el número. En este caso es n, es decir, 50. Seleccionamos 50, cerramos paréntesis y le damos a clic. En este caso me sale 6,65. Y aquí les puse una nota que en este caso no hay redondeo aquí, se aproxima al inmediato superior sin importar los decimales. Obviamente aquí yo no puedo trabajar con 6 intervalos y medio. Entonces por esa razón lo redondeamos al inmediato superior, que en este caso llegaría a ser 7. Luego tenemos la parte de C, que corresponde a la amplitud de clase. La amplitud de clase, a ver, calculémoslo primero y luego me van a entender a qué se refiere la amplitud de clase. Dice que es igual a R dividido entre K, es decir, el rango dividido entre el número de intervalos. Entonces colocamos igual, seleccionamos el rango y lo dividimos entre el número de intervalos. En este caso me da 238. Y como la estadística muchas veces depende del criterio del investigador, lo voy a redondear a 240. Ahora les explico por qué. Una vez ya tengo todo esto ya calculado, lo vamos a poner en una tablita. Ya. Una vez ya tengo todo esto calculado, el siguiente paso que sigue es elaborar nuestra tabla. Obviamente,
ya tengo mis 7 intervalos. Ustedes pueden ir armándose esta pequeña tablita. Esto no es necesario que lo pongan. Si gustan, lo pueden poner. Este es el número de intervalos con los que estamos trabajando. Entonces, en los intervalos siempre va a haber un límite inferior y un límite superior. Para el límite inferior, siempre empezamos con nuestro valor mínimo, que era 120. Y para nuestro límite superior, empezamos con nuestro límite inferior y a eso le sumamos la amplitud de clase. Y como ven, ya tengo mi primer intervalo. En este caso están los trabajadores que ganan entre 120 y 360 bolivianos. Y para armar los demás intervalos, colocamos igual, seleccionamos límite inferior y le vamos sumando la amplitud de clase. Esto lo fijamos con F4 para que no se mueva y deslizamos hasta los 7 intervalos. Y para el límite superior lo mismo. Seleccionamos el límite superior y le sumamos la amplitud de clase. Fijamos con F4 y vamos deslizando. Y como ven, aquí ya tengo mis 7 intervalos ya preparados. Ahora les explico por qué aquí hemos puesto 240. Si ya me pongo a analizar mi base de datos, me puedo dar cuenta que todos los trabajadores por lo general ganan en múltiplos de 5, es decir, 120, 245, 375. No hay ningún trabajador que gane 238 o 239. Por eso, por lo general, esto igual se lo redondea a 240. Pero igual esto, obviamente, siempre va a depender del criterio del investigador. ¿Qué tal si estoy trabajando con tallas? Obviamente, ahí ya no puedo redondearlo. Tengo que trabajar con el valor que me dé la fórmula. Porque como saben, tallas hay de 1,67 m, 1,68 m, 1,70 m, 75, 77. Y ahí sí ya tengo que trabajar con el valor que me da. Pero en este caso, lo redondeamos nomás. No hay ningún problema. Entonces, como ya tengo armado mis intervalos, aquí les explico igual para qué servía la marca de clase. No, la amplitud. Estoy confundiendo con la marca de clase de aquí. Igual ya vamos a ver igual para qué nos sirve la marca de clase, que lo vamos a calcular después. La amplitud de clase prácticamente nos dice la diferencia que hay de intervalo a intervalo. Si se fijan, todos los intervalos están agrupados de 240 en 240. Es prácticamente la diferencia que existe entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. En cada uno de estos hay una diferencia de $240. Ya, una vez ya tengo organizado mis intervalos, si hay alguna duda, habilitan su micrófono igual, no hay ningún problema. O si estoy yendo muy rápido o quieren que explique otra fórmula o no han entendido algo, habilitan su micrófono, no hay ningún problema. O si estoy yendo muy rápido igual, me avisan nomás. Ya, vamos entonces con la marca de clase. La marca de clase no es más que el promedio que existe entre el límite inferior y el límite superior. Esto más que todo se lo denomina como X sub I, y esto más que todo nos ayuda para lo que llegaría a ser el cálculo de la varianza y la desviación estándar. Pero en este caso no lo vamos a usar demasiado porque lo vamos a hacer todo con Excel. Pero igual es importante que lo sepan. Marca de clase, hemos dicho, no es más que el promedio que hay entre el límite inferior y el límite superior. Obviamente, cuando sacamos un promedio, sumamos los dos valores y los dividimos entre 2.
porque estamos trabajando con dos valores. Entonces hacemos clic y vamos deslizando la fórmula hasta los 7 intervalos. Por ahora no nos sirve de mucho este dato, así que lo vamos a dejar así nomás. Y nos pasamos a la frecuencia absoluta. Lo que nos dice la frecuencia absoluta, que está denominada como f sub i, igual aquí se los puse, dice el número de veces que aparece un dato. En este caso, fíjense nuestro primer intervalo, 120 y 360. Entonces, la frecuencia absoluta del primer intervalo me va a decir cuántos trabajadores ganan un sueldo entre 120 y menos de $360. Aquí igual es importante aclararles una cosa. Fíjense los intervalos. Este va desde 120 hasta $360. Pero el segundo intervalo va otra vez desde 360 hasta 600. Y otra vez aquí se repite el 600. A veces hay confusiones en esta parte. Eso se lo conoce como intervalos traslapados, que son de los más comunes. Y lo que nos dice es todos los números mayores o iguales desde 120, pero menores a 360. Aquí se los voy a escribir. Mayores o iguales, y esto es menores. Obviamente, cuando trabajamos con mayor o igual, tomo en cuenta el 120 y todos los números mayores que están hacia la derecha. Y en los números, en este caso, como dice menor, trabajo con todos los menores, en este caso a la izquierda, pero sin tomar en cuenta el 360. Igual esto se lo ve en matemática básica. Es decir, no tomo en cuenta el 360, hasta el 359 nomás. Y ya recién desde aquí tomo el 360. Por eso está como mayor o igual y ese está como menor. Entonces, aquí yo quiero saber cuántos ganan mayor o igual a 120, pero menos de 360. Y ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de cuántos trabajan en cada uno? ¿Cuántos reciben ese determinado salario? Porque tengo que calcular para los 7 intervalos. Obviamente puedo hacerlo manualmente. Aquí ya lo puse con negrito. Aquí hay uno que gana mayor o igual a 120, pero menos de 360. Aquí tengo otro. Este gana 310. Este gana 350. Este gana 270. Y no hay más. Son 5. Pero fíjense, me ha tomado como 1 minuto hacer todo eso. Y para estos 7 intervalos, 7 minutos. Y como saben, el tiempo es lo más valioso y no podemos estar contando uno por uno. Y peor en la otra tabla. Son bastantes datos, 3000 datos. Y contar toda esa cantidad uno por uno, obviamente, es prácticamente casi imposible o muy tedioso. Entonces, por esa razón, utilizamos una fórmula que igual es la función contar, pero en este caso contar, pero con restricciones. Entonces, colocamos igual, utilizamos la función contar y fíjense, aquí ya hay varias fórmulas y seleccionamos esta, contar si conjunto. Fíjense qué es lo que me dice aquí. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Es decir, yo le tengo que dar un criterio o una condición y solo me va a contar los datos que cumplan con ese criterio. Entonces hago clic en esa fórmula y
Fíjense, me pone en negritas y dice rangos o criterios. En este caso seleccionamos toda nuestra matriz de datos. Y me dice coloque un punto y coma. No sé si se puede ver, pero aquí me dice punto y coma. Hay algunas computadoras o versiones de Excel que trabajan con coma. Eso ya depende de la versión de Excel que tengan. En mi caso me pide punto y coma. Con otros funciona solamente con coma. Eso ya depende de cada versión de Excel. Entonces, como a mí me pide punto y coma, selecciono eso. Y fíjense, ahora se me ha puesto en negrita el criterio o la condición. Aquí primero escribimos nuestra primera condición. Toda condición ustedes la tienen que poner entre comillas. En este caso, mi primera condición, selecciono esta, que sea mayor o igual. Mayor o igual, cierro la comilla y coloco aquí el símbolo de ampersand. En mi computadora lo coloco con Shift 7. Es este simbolito. En sus teclados, fíjense, está en la parte de los números de arriba. Presionan Shift y el número que corresponda. Y recién selecciono mi límite inferior, que en este caso es 120. Selecciono ahora el punto y coma, ya he puesto mi criterio y ahora me dice selecciona el rango para el segundo criterio, es decir, vuelvo a seleccionar todo mi rango, coloco punto y coma y escribo mi segundo criterio. Esto lo escribo entre comillas, en este caso, que sea menor, solamente menor, ya no menor igual, símbolo de ampersand, y seleccionamos el límite superior, que era, bueno, aquí ya no me aparece, ahora ustedes estarán preguntando cómo lo selecciono si ya no me aparece. Selecciono de nuevo el 120 y le doy la flechita hacia la derecha. Y ya está, es esa celda. Aquí si se fijan se ha puesto como líneas segmentadas, que estoy seleccionando eso. Eso a veces siempre pasa cuando la fórmula es demasiado larga y ya no me permite seleccionar ese dato. Pero selecciono el dato de al lado y con la flechita ya van al límite superior. Entonces, ahora sí ya tengo todo. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí está. Fíjense, 5 datos, lo que hemos calculado aquí manualmente. Y aquí un error que muchos cometen es escalar la fórmula. Obviamente sí es correcto, pero ya. Ahora, ¿cómo sé yo que esto está correctamente? Porque obviamente voy a trabajar con muchos datos y estar verificando uno por uno es bastante tedioso. Aquí igual tenemos que hacer una sumatoria. Pueden colocar la función suma o en inicio aquí ya está el botoncito de suma. Y se lo suma automáticamente. O pueden hacerlo manualmente. Colocan igual, suma, seleccionan su rango y Enter. Pero ya les toma un poco más de clics y aquí ya cada clic ya importa. Fíjense ahora, tengo un total de 32 datos. Cuando nosotros trabajamos con intervalos, prácticamente lo que estamos haciendo es dividirlos en subgrupos. A todos estos 50 ingresos de los trabajadores los estamos dividiendo en subgrupos, en este caso 7 grupos. Y si les estoy dividiendo en 7 grupos, obviamente estoy trabajando con todos estos datos. Nadie se está quedando afuera. Y si nadie se está quedando afuera, obviamente al final tendría que tener 50. Este número de aquí. Sí o sí tiene que ser 50. No puede ser 49 ni 51.
Eso ya significaría que estamos trabajando con más o menos datos de los que ya teníamos. En este caso tengo 32. Obviamente está mal porque aquí me faltan trabajadores. Entonces, ¿por qué está mal esto? Me voy fijando. Obviamente, esto lo hemos verificado del primer intervalo, que sí eran 5. Pero ya en el 4, ¿qué ha pasado? Obviamente no me voy a poner a contar todo esto. La computadora no se equivoca. Entonces me fijo en la fórmula. Hago clic y fíjense, se ha ido deslizando la tabla. Ya no ha tomado en cuenta estos 5 datos de aquí arriba. Fíjense, ya no está marcado con azul. Y lo mismo con el otro, del tercer intervalo. Se ha ido bajando más y más. Entonces, ¿cómo evitamos ese error en Excel? Como se está moviendo mi tabla, tengo que fijar mi tabla para que no se mueva. ¿Cómo fijo mi tabla? Con F4. Selecciono F4 y aquí igual. En B5 coloco F4. Como es una tabla que tiene tanto filas como columnas, tengo que ponerlos en ambos para que se bloqueen tanto las filas como las columnas. Obviamente, solo tienen que poner F4 en los datos de la tabla. No vayan a poner en la condición, porque la condición sí necesito que se vaya deslizando. Y ya, ahora sí voy jalando la fórmula y fíjense, ya cambia automáticamente. Ahora sí ya tengo los 50 con lo que realmente estoy trabajando. ¿Qué les pareció esa fórmula? ¿Complicada? A ver, veamos a quién tenemos en clases. Gerson, ¿qué te pareció esta fórmula? ¿O Yara? ¿Qué les pareció esta fórmula para calcular frecuencias? Obviamente puede ser un poco complicada, fíjense. Todo este rollo de fórmula, solamente para estito. Pero no es la única fórmula que hay. Si ustedes se ponen a buscar un tutorial en YouTube van a encontrar esta fórmula. Incluso hay algunos tutoriales que no lo fijan con esto, con F4. Y van copiando la fórmula uno por uno y haciéndolo manualmente. Entonces, aquí atentos. Esta es una fórmula ya más avanzada que no hay ni en TikTok ni en YouTube los tutoriales. Esta ya es un poco más sencilla y llegamos al mismo resultado. Aquí voy a poner suma para que vean que al final nos va a dar lo mismo. Suma todo este rango. Ya. Entonces, la fórmula es la siguiente. Coloco igual, frecuencia, y aquí ya me dice. Antes de eso. Primeramente, selecciono todas las celdas en donde voy a insertar los datos. En este caso son 7 intervalos. Entonces selecciono esos 7 intervalos. Fíjense, se marca de un tono más oscuro. Ahora sí, selecciono igual, fórmula de frecuencia, y me dice que seleccione todos los datos. En este caso, todo mi rango con el que estoy trabajando. Me dice coloque un punto y coma y ponga los grupos. En este apartado nosotros vamos a colocar solamente nuestro límite superior. Entonces selecciono todo mi límite superior y cierro paréntesis. Aquí, si se dan cuenta, en todas las fórmulas que hemos ido trabajando, una vez que terminábamos de anotar toda
toda la frecuencia o cualquier fórmula, apretábamos Enter o clic. En este caso no vamos a apretar clic o Enter todavía. Vamos a hacer la combinación de teclas Control, Shift más Enter. Les repito, Control, Shift, Enter. Y fíjense, ya me lo ha calculado todo automáticamente. Y si calculamos la sumatoria, obviamente me da los 50 datos con los que estoy trabajando. Obviamente esto ya es una fórmula más avanzada, bueno, no tanto avanzada en el término de complejo, pero que no es muy conocida. Y como ven, ya lo calculamos todo de una manera más rápida. Obviamente esto me toma en sí menos tiempo. Aquí nos ha tomado un poco más de tiempo, pero cuando les estaba explicando. A ver, hagámoslo de nuevo. Selecciono toda la base. Voy a borrar esto. Lo voy a explicar de nuevo. Primero selecciono toda mi base de datos, donde los voy a insertar, en este caso los 7 intervalos. Colocamos la función frecuencia, seleccionamos toda la base de datos, colocamos punto y coma, selecciono límite superior, cierro paréntesis, hago la combinación Control Shift Enter y a ver qué pasó aquí. Parece que hubo un error en la fórmula. A ver, de nuevo. Seleccionamos la base de datos, frecuencia, punto y coma, límite superior, Control Shift Enter. A ver, ¿por qué ahora ya no me lo quiere calcular? ¿Qué pasó aquí? Se puso loco el Excel. Frecuencia, seleccionamos la base de datos. Ya, no sé qué habrá pasado, pero ahí está la fórmula. Frecuencia, base de datos, límite superior, Enter. Y ya nos lo calcula automáticamente con los 50 datos. Seguro se quedó un dato aquí en blanco y por eso ya no me permitía calcularlo. Pero ya. ¿Quedó claro esta otra forma de calcular, chicos? Gerson, ¿quién más está en clase? Yara, Richard. Ya, perfecto. Aquí se los voy a anotar, que luego tienen que hacer esta combinación. Control más Shift más Enter. Hacen esta combinación. Si quieren calcularlo con esta fórmula, la de frecuencia. O igual si les parece más práctica la otra fórmula, la siguen nomás. En la que hacíamos contar si conjunto y ahí íbamos poniendo los criterios. Obviamente eso ya va dependiendo de ustedes. Luego viene lo que llegaría a ser la frecuencia absoluta acumulada, que esto, bueno, más que todo nosotros trabajamos con frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada prácticamente lo que hace es ir acumulando los datos, como su nombre lo dice. Aquí siempre empezamos con el primer dato de la frecuencia absoluta. Y los siguientes, ya empezamos con el siguiente dato de frecuencia absoluta y le sumamos el anterior. Y como ya tengo el primer dato ya calculado, vamos jalando hasta el final. Aquí, si se fijan, no es más que la sumatoria. Empiezo con el 5, como no hay ningún dato anterior el cual sumarle, lo dejo nomás en 5. Y ya para el siguiente, en este caso el 12,
va a ser la sumatoria de 7 más 5, que nos va a dar 12. Luego para el 20 va a ser la sumatoria de 8 más 12. Y así sucesivamente. ¿Cómo verifico si esto está bien? El último dato igual, tiene que ser igual al número con el que estamos trabajando, el número de nuestra muestra o población, que en este caso es 50. Aquí igual, sí o sí tiene que ser 50. No puede ser 49 ni 51. En este caso, si nos da ese resultado, significa que estamos trabajando correctamente. La frecuencia relativa, esto sí ya es importante. Siempre trabajamos con esto. Lo que la frecuencia relativa nos dice, qué porcentaje representa este 5 del total de los trabajadores. Aquí ya la fórmula es más sencilla. Colocamos igual, seleccionamos la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total, que llegaría a ser 50. Y lo fijamos con F4, solamente el total, porque vamos a trabajar con ese dato. Y vamos deslizando. ¿Cómo sé que esto está bien? Como está en términos relativos, la sumatoria me debería dar 1 o el 100%. En este caso me da el 100%. Quiere decir que estoy trabajando con todos los datos y que todo está correctamente. Y con la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la absoluta acumulada. Empezamos con el primer dato y le vamos sumando el siguiente. Y así sucesivamente. Obviamente el último dato tiene que ser igual al 100%, que significa que estamos trabajando con todos los datos. Ahora, obviamente ya tenemos toda la tabla ya elaborada, que si se dan cuenta no era tan complicado. Esto, ahorita si yo copio esta tabla y le pongo a la inteligencia artificial, me lo va a calcular igual. Pero ¿qué es lo que no nos va a hacer la inteligencia artificial? Es tomar decisiones en base a esto. Obviamente la inteligencia artificial no tiene el contexto de la investigación que nosotros vayamos a realizar. Y aquí es muy importante que sepamos leer estos datos. Ahorita, ¿qué significa este 5 de la frecuencia absoluta? ¿O qué significa este 12% de la frecuencia relativa? Entonces, aquí la interpretación que se le da a cada uno de estos es casi la misma, solo cambia el valor, en este caso. Empecemos con el 5. ¿Qué nos dice este 5 de la frecuencia absoluta? Existen 5 trabajadores que ganan entre 120 y menos de $360 en la empresa ABC. ¿Qué nos dice este 7 otra vez? Existen 7 trabajadores que ganan entre 360 y $600 en la empresa ABC. Y así con cada uno de estos. El 7, lo mismo. A ver, con este 9 del quinto intervalo. Existen 9 trabajadores que ganan entre 1080 y menos de $1,320 en la empresa ABC. Luego, la frecuencia relativa, la interpretación es casi lo mismo. Nos dice el 10% de los trabajadores de la empresa ABC ganan entre 120 y $360. Y así lo mismo con cada uno. Aquí, por ejemplo, el más alto es 18%. Es decir, hay mayor cantidad de trabajadores que ganan entre 1080 y $1,320. Obviamente la diferencia con los otros no es mucho. Casi todos están entre 10 y 18%. Y ya la parte de frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada nos dice que 12 trabajadores ganan menos de $600.
este 35 del quinto intervalo, 35 trabajadores ganan menos de $1,320. O igual lo pueden decir aquí ya con el 42. 42 trabajadores ganan menos de 1,560 o ganan entre 120 y menos de $1,560. Aquí igual otro dato que se me estaba olvidando explicarles es aquí, en los intervalos. El último intervalo del límite superior siempre tiene que ser menor o igual al valor máximo con el que estoy trabajando. En este caso es 1,800. Bueno, pueden verlo igual de la forma de que el límite superior sea mayor o igual al valor máximo o que el valor máximo sea menor o igual al límite superior. Es prácticamente lo mismo. Ustedes ven con cuál se quedan. Yo me quedo más con el límite superior del último intervalo. Siempre tiene que ser mayor o igual al valor máximo. Me explico de una mejor forma. ¿Qué pasaría aquí si mi límite superior fuera de 1,780? Le voy a poner. Fíjense, este valor es menor a mi valor máximo. Es decir que estamos tomando en cuenta a los trabajadores que ganan solamente hasta $1,780. Pero este valor máximo nos dice que tiene que ser hasta 1,790. Ahorita aquí hay un trabajador que gana esta cantidad, $1,790, y no se le está tomando en cuenta. Y fíjense, ya cambia este dato. Ahora estoy trabajando con 49 trabajadores, lo cual es incorrecto porque debería estar trabajando con los 50. ¿Ven? Eso es lo interesante de la matemática, que cada cosa que calculamos tiene su función. Entonces, siempre fíjense que esto sea mayor o igual. Entonces, lo doy atrás, como era 1,800. En este caso, obviamente, nadie gana 1,800, pero eso ya no nos interesa, porque la matemática obviamente lo toma como cero. Nadie gana esa cantidad. Y estoy trabajando siga con los 50 trabajadores que tenía. Y eso. Y ven, igual esta fórmula nos ha permitido calcular esos 7 intervalos. Y nos ha dado justo ahí, en los 1,800. Por eso es que redondeamos esto al inmediato superior. Si esto yo lo dejaba como 6, íbamos a llegar hasta aquí, hasta 1,560. Y íbamos a estar omitiendo toda esta información. Fíjense, 8 trabajadores que estaríamos omitiendo. Y eso es prácticamente todo lo que nos ayuda esta fórmula. Bueno, ya hemos calculado esta parte, que es un poco la parte un poco más complicada. Luego vamos con la parte de estas medidas que ya son un poco la media, la mediana y la moda. Que en sí la que más nos interesa es la media. Esa de aquí. Media o promedio, que es lo mismo. Promedio. Que nos dice en promedio cuánto gana cada trabajador en la empresa ABC. Esto igual se lo calcula en Excel con la función de promedio. Selecciono toda mi base de datos y clic. En promedio, cada trabajador gana 1,014,20 centavos. O lo pueden redondear a 1,015. Pero dejemos así nomás, con 1,014,20 centavos de dólar. Luego está la mediana y la moda, que obviamente depende de cada investigación. En este caso, la mediana igual se lo calcula con esta fórmula.
Seleccionamos la mediana y listo. Lo que hace la mediana es de todos los datos, lo divide a la mitad. Aquí ya sí les da un valor redondo, 1015. Y en cuanto a la moda prácticamente lo que nos permite calcular es cuál es el valor que más se repite en nuestra base de datos. En este caso, no hay ningún valor que se repita. Si yo coloco aquí la fórmula de la moda, me va a dar error. ¿Ves? No existe prácticamente. ¿Cuándo va a haber una moda? Si no me he explicado correctamente. Por ejemplo, si un trabajador gana $1000, otro igual gana $1000. Pongámosle que 10 trabajadores ganan $1000. Es el valor que más se repite. Ahí ya mi moda sería de $1000. Pero en este caso, como cada trabajador gana diferente, es por esa razón que no hay una moda. Y por último tenemos la parte de varianza. Igual lo calculan con esta fórmula, var, seleccionan toda la base de datos y le dan enter. ¿Qué nos dice la varianza? A ver, veamos en la fórmula qué es lo que nos decía. Aquí está. Ya aquí está. Calcula la varianza de una muestra. Se omiten los valores lógicos. Bueno, no me dice mucho la varianza. Lo que nos calcula la varianza es cuánto están variando los datos. En este caso, la varianza nos lo calcula en términos cuadráticos con respecto a la media. En este caso me da 224.000, que como está en términos cuadráticos no me sirve mucho para el análisis. Aquí igual se los puse las fórmulas. Fíjense, si ustedes quisieran calcular todo esto manualmente, tendría que hacer con todo este rollo de fórmulas. Hay la media aritmética tanto para datos agrupados como para no agrupados. En este caso estamos trabajando con agrupados. La siguiente clase ya vamos a trabajar con no agrupados. Fíjense, es bastante larga la fórmula. Incluso fíjense para la mediana. Hay para series impares y para series pares. Y ya nos da otro procedimiento para cada uno. Con la moda lo mismo. Para la varianza lo propio. A ver, analicemos esta fórmula de la varianza, que es lo que hemos calculado ahorita. Si yo quisiera calcular la varianza de forma manual, tendría que hacer la sumatoria de x, y, que lo tenemos aquí. Lo hemos calculado aquí. Marca de clase. Por eso les dije que es importante igual que lo conozcan. Y me dice aquí que le reste la media. Esa es esta x barra. La media o el promedio. Lo que hemos calculado aquí. Por eso lo hemos hecho con Excel. Si yo quisiera hacerlo manualmente, tendría que hacer con esta fórmula. XI por F sub I dividido en N. Fíjense, marca de clase por frecuencia absoluta dividida entre N. Y así sucesivamente con todos los datos. Y como ven, hacerlo manualmente con la fórmula sí toma bastante tiempo. Por suerte el Excel nos ayuda. Aquí les puse igual una pequeña interpretación, por ejemplo, una varianza de 2500, en este caso es 224.000, nos indica que las desviaciones cuadráticas promedio de las ventas, en este caso son ingresos, respecto a la media son 2500 unidades cuadráticas. Y fíjense aquí la fórmula de la desviación es lo mismo que la varianza, solamente que le aplicamos la raíz cuadrada. Aquí, ¿por qué les digo que es importante conocer estas fórmulas? Porque como yo ya sé que la desviación es la raíz de la varianza, entonces aquí simplemente selecciono raíz y selecciono la varianza. Ahora sí, tengo un valor de 473,47. Este sí dato ya es un poco más importante. La varianza igual, pero está en términos cuadráticos.
Esa desviación me dice que en promedio hay una desviación de $473 de cada trabajador con respecto a la media. Es prácticamente para ver cuánto varía cada ingreso de cada trabajador en trabajador con respecto a la media. Aquí nos decía, en promedio los trabajadores ganan 1,015, digámoslo, $1,015. Y van variando con los demás trabajadores de 473 en $473. Y así sucesivamente. Y bueno, estas son las principales medidas que realizamos para hacer nuestro respectivo análisis. Obviamente hay más, por ejemplo, les envié igual al grupo una infografía. Aquí está. Luego vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles, que obviamente para calcularlo manualmente, aquí estaba revisando las fórmulas, fíjense, hacer toda esta fórmula para un cuartil, un decil y un percentil, obviamente nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Obviamente para probar la materia. Bueno, algunas universidades ven esto manualmente. Y es importante igual hacer el cálculo manualmente, pero ya cuando nos lancemos al mundo laboral, si nosotros vamos con nuestra calculadora, con nuestro papel y estamos calculando esto manualmente, se van a reír de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siendo eficientes. Obviamente, cuando vayamos a una empresa, tenemos que calcular esto en minutos. Toda esta tablita en máximo 5 minutos ya la tendríamos que analizar o elaborar. Obviamente con la práctica ustedes ya van haciendo esto más rápido. Incluso ya hay otros programas que nos lo calculan todo automáticamente. Hay el SPSS, el Power BI, que ya igual son un poco más complejos. Nos permiten hacer más análisis. Pero para empezar con Excel, igual el Excel tiene bastantes funciones que a veces no las conocemos todas y nos permiten hacer el respectivo análisis. No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, alguna fórmula que quieren que repita de nuevo. Ya, entonces nos pasemos a nuestra siguiente base de datos. En la siguiente clase vamos a ver la parte de gráficos. Esto, cómo elaborarlo. Histogramas, polígonos, eso lo vamos a ver mañana. Si no, hoy día los voy a saturar bastante. Ya. Igual lo de deciles, percentiles y cuartiles lo vamos a ver la clase de mañana. Entonces, váyanse a su segunda hoja, a la hoja 2. Ahora ya vamos a trabajar con, a ver cuántos datos son. Casi 4,000 datos. 3,700. Se van a dar cuenta que si ustedes ya han dominado con esta pequeña base de datos, para calcular lo demás es prácticamente lo mismo. Y, a ver, aquí yo tenía algunas preguntitas, tal vez sea para su examen. Puede que les pregunte de la misma base de datos o que les dé otra. Ya. En este caso, yo ya les di la tablita ya preparada con los intervalos y límite inferior y el límite superior. Solamente, bueno, vamos a calcular marca de clase, frecuencia y frecuencia relativa, que son los que más nos interesan. Ahora ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Marca de clase
es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2, igual 153. O si no quieren hacer esta fórmula, igual, coloquen promedio. Igual promedio, selecciono límite inferior y límite superior y ya está, ¿ven? Me da el mismo dato, mismo resultado. Voy deslizando y listo. Ustedes ya ven cuál les resulta más fácil. Si usar la función promedio o escribir la ecuación manualmente. Obviamente siempre vean cuál se les resulta más fácil. Ahora calculemos la frecuencia. Antes, obviamente, primero tengo que saber con cuántos datos estoy trabajando. Aquí vamos a poner población o muestra. Aquí usábamos la función contar. Y aquí fíjense, no voy a estar haciendo esto. Seleccionando y bajando y bajando. Fíjense cuánto tiempo me va a tomar llegar hasta el final. Casi medio minuto. Y eso que son solamente 3.000, casi 4.000 datos. Van a haber veces en las que van a tener más de 10.000 o 100.000 datos incluso. Y estar haciendo así esto igual manualmente toma tiempo. Entonces, ¿yo cómo selecciono todo esto, toda mi base de datos? En este caso estamos trabajando con tallas. Está en inglés. 185 centímetros, 181 centímetros y así sucesivamente. Igual puede estar esto en metros, que ya sería 1,85, 1,81. Aquí ya estamos trabajando con tallas, pero le hemos dejado aquí como centímetros. Igual esto ya depende del criterio del investigador. Ya, entonces seleccionemos nuestra base de datos. Utilizamos la función contar y aquí para seleccionar todo automático solamente hago clic en el primer dato. Y aquí voy a hacer otra combinación de teclas, control, shift y flecha hacia abajo. Y como ven, ya me ha seleccionado prácticamente toda la base de datos. Y cierro paréntesis y clic. Y tengo un total de 3.738 datos, que son con los que vamos a trabajar ahora. Entonces, aquí en frecuencia, yo voy a utilizar esta fórmula, la que era con frecuencia. Preparo en dónde voy a poner los datos. Coloco igual, frecuencia, selecciono todos los datos. Aquí hago control shift hacia abajo y ya hemos seleccionado todo. Colocamos punto y coma y aquí tengo que seleccionar los grupos, es decir, todos nuestros límites superiores. Cerramos paréntesis y no hagan clic todavía, presionen control shift enter. Y para ver si esto está calculado correctamente, la sumatoria tendría que ser igual al total de mi población. Entonces, aquí seleccionamos sumatoria y ahí está. 3.738 es el total de toda nuestra población. Es decir, que hemos insertado la fórmula de manera correcta. Y luego para la frecuencia relativa, como les decía, no es más que la división de cada dato de cada frecuencia, lo dividimos entre el total. Lo fijamos con F4
y listo. Jalamos la fórmula y ya está. Ahora, ¿cómo interpretamos estos datos? El 13% de toda la población mide entre 1,50 y 1,56. A ver, ¿quiénes son los más? Aquí, por ejemplo, hay un 14%, que es el que más se repite. La mayoría mide entre 1,62 y 1,68. Y los más, el de menor cantidad está aquí, entre 1,56 y 1,62. Esto ya hacen su respectivo análisis dependiendo de la investigación que vayan a realizar. Obviamente, en toda investigación nosotros obtenemos datos que llegaría a ser esto. Obviamente, puede ser talla, puede ser peso. Esto ya llegaría a ser la variable, es decir, lo que estamos estudiando. Ahorita estos son tallas, pero pueden ser edades, pueden ser ingresos, puede ser peso. Y como ven, lo único que va a cambiar es la interpretación. Es decir, el procedimiento va a ser lo mismo, solamente va a cambiar la interpretación con respecto a la variable. Si esto fuera peso, pongámoslo peso en kilogramos de las vacas, pongámosle. O no sé, sí, de las vacas. O cualquier otro animal. A los cerdos creo que igual los miden en peso. Entonces, el 13% de los cerdos pesan entre 150 y 156 kilos. O 502 cerdos pesan entre 150 y 156 kilos. Y como ven, solamente cambia la interpretación. Si aquí yo lo cambio pongámoslo por ingresos otra vez. Por ingresos. Empecemos con este que está en rojo. 485 personas perciben un ingreso entre 168 y 174 dólares. Eso equivale a un 13%. Como ven, lo único que cambia es la variable. Procedimiento siempre va a ser el mismo. Entonces lo dejamos con estatura, con tallas, creo que está, que es lo mismo. Y obviamente ya en base a esto ya tomamos decisiones, o ya vamos elaborando los respectivos gráficos. Aquí igual calculamos lo que llegaría a ser la media. Media, mediana, y aquí ya sí tiene que haber moda. Entonces la media o el promedio, que es lo mismo. Entonces seleccionamos aquí la función de promedio. Selecciono toda mi base de datos con Control Shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis. Y como se dan cuenta, nos da 174. Es decir, en promedio, las estaturas de toda la población son de 1,74 metros. Esto lo dejemos con 2 decimales. No, sin decimales, mejor dicho. 174. La mediana, igual. Seleccionamos toda la base de datos, Control Shift, flecha hacia abajo, cierro paréntesis, clic. En este caso es lo mismo. Obviamente nunca es lo mismo, sino que como estamos trabajando con decimales, nos dan valores más redondeados. Y la moda aquí, en este caso, sí va a haber una moda. Como estamos trabajando con tallas,
y nos dice que nuestra moda es de 182. Ahora sí ya puedo interpretar aquí qué es la moda o qué nos dice ese 182. Lo que nos dice esto es que de toda la población, la mayor cantidad de personas mide 182 o 1,82. Es el dato que más se repite. Si han visto en el anterior, no había moda porque eran una base de datos pequeña, aunque también dependía de los ingresos, no todos ganaban lo mismo, pero en este caso sí teníamos moda, en caso de las tallas o estatura. Y aquí igual ya pueden calcular su varianza, la varianza y la desviación. Colocan igual, varianza, seleccionamos toda la base, luego calculamos la raíz que llegaría a ser la desviación y clic. ¿Qué nos dice esto? Que los datos van variando en promedio 13 centímetros con respecto a la media. Y con eso ya tenemos los principales datos que se calculan en toda investigación. Obviamente hay más, pero los vamos a ver. Por ejemplo, aquí podemos calcular ahorita deciles, percentiles y cuartiles, pero no se aplican mucho. En sí, esos tres son los que más se aplican, incluso este. La media o el promedio, incluso la moda. Esos son los más importantes. Los otros ya son complementarios en caso de que queramos hacer una investigación más precisa. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Les voy a pasar el link de asistencia. Creo que era este. Este era del lunes 20. Aquí mismo vamos a llenar para el 22. Lunes. Ya no es lunes. Es miércoles 22. Miércoles 22 de julio. Clase 3. En el grupo me preguntaban de si no han asistido a las anteriores clases. No se preocupen por eso. Obviamente la asistencia es importante. Hay algunos igual que no han asistido a esta clase. A ver, les voy a pasar el link antes de que... ¿Dónde está? Acortar URL, copiar. ¿Dónde están? Aquí están. ¿Podrías repetir? No le entendí. Perdón, Gerson, no leí tu mensaje. ¿Qué parte querías que repita? O ya está todo claro. Levanten su manito, habiliten su micrófono, porque miren, cuando entro a la base de datos, eso es todo lo que puedo ver. Ya no puedo ver lo que me envían. A ver. Voy a ver el chat. Ya está todo claro. Ya. Me preguntaban los que no han podido asistir. Ahorita les explico la ponderación o cómo tienen que aprobar. Obviamente, ustedes van a aprobar como en todo curso, con una nota máxima de 100 puntos. ¿Y cómo se ganan esos 100 puntos? Que aquí el más indispensable es su proyecto o evaluación final. Evaluación, que esto tiene un valor de
75 puntos. Luego está la participación en clase. En este caso, si no hay participación, lo voy a pasar todo a la evaluación, que vale estos 10 puntos. Ah, no, perdón, era 15. 15. Y la asistencia, que tiene un valor de 10 puntos. Y todo esto suma un valor de 100 puntos. Es decir, si yo no he podido asistir a una clase, obviamente estoy perdiendo estos 10 puntos. Que obviamente aquí cada clase vale 2 puntos. Si no han asistido a 2 clases, han perdido 2 puntos. 4 en este caso. Pero a veces por alguna razón no podemos asistir y me piden permiso nomás. No voy a poder asistir a tal clase y ya. Yo les pongo asistencia y así no pierden su nota. Participación, en este caso, voy a ver si lo tomo en cuenta. Como es todo en Excel, no podemos interactuar mucho. Si les hago alguna pregunta y alguien responde, se gana sus puntitos en participación. Pero lo que tiene mayor relevancia es esto, la evaluación. ¿En qué va a consistir? Una vez terminada todas nuestras 5 clases, yo les voy a enviar otra base de datos, así como esta, y ustedes van a tener que elaborar esta tablita. Aquí tenía, por ejemplo, esto vamos a hacer mañana, deciles, cuartiles, percentiles. Por ejemplo, les puedo poner preguntas así. Esto lo vamos a hacer en clase. Fíjense, la pregunta 1 dice, esa de aquí. Pregunta 4. En el caso de las tallas, la frecuencia de valores distribuidos entre 169 y 174 corresponde a... Entonces, voy a mi tablita. En este caso era 168. Aquí era error de taipeo. Entre 168 y 174, fíjense. ¿Cuántas personas miden entre 168 y 174? Obviamente son 171 personas. Entonces la respuesta de la pregunta 4 es eso, 171. Y así con las demás. Esto lo vamos a ver mañana, frecuencias del valor modal, todavía no les he enseñado, lo vamos a ver mañana. Pero algo así va a ser su examen. Obviamente para poder responder a esto, tienen que elaborar todo esto. Y obviamente para responder a esto, obviamente tenían que haber asistido a las clases y ver cuál es el procedimiento. Aquí esta base de datos, yo no se los recomendaría que lo suban a la inteligencia artificial, porque como son bastantes datos, la inteligencia artificial no lo lee correctamente y ya empieza a alucinar. Y puede que una pregunta u otra les dé un valor erróneo. Obviamente aquí todos vamos a trabajar con el mismo número o con los mismos datos. Fíjense, aquí siempre me dan números enteros. O con 2 decimales lo vamos a poner. Pero ya vamos a ver cómo hacemos eso. En eso va a consistir su evaluación. Todo lo que hemos hecho en clase. Y bueno, eso sería todo. Chicos, chicas, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si está todo claro. Ya. Si eso sería todo, con eso estaríamos terminando nuestra clase de hoy día y nos vemos mañana a la misma hora. Ya vamos a ver la parte de gráficas y las demás medidas de análisis, percentiles, deciles, cuartiles. Ya pueden ir leyendo la infografía que les envía al grupo. Bueno, con eso terminamos y nos vemos mañana.